El tema que vamos a ver el día de hoy es razones y proporciones. Vamos a iniciar con el concepto de razón. ¿Qué es una razón? Una razón es el valor que resulta de comparar mediante un cociente dos magnitudes. Comparar mediante cociente dos magnitudes. Lo anotamos como A sobre B. A sobre B es una razón y lo leemos como A es a B. Una razón muy conocida en física es la velocidad y la velocidad la anotamos como distancia sobre tiempo. Ahora, ¿qué es una proporción? Una proporción la vamos a entender como la comparación entre dos razones. Es decir, la vamos a anotar como A es a B, la leemos así, A es a B, como C es a D, por utilizar letras diferentes. Y entonces, las proporciones podemos decir que son fracciones equivalentes o es una igualdad entre dos fracciones. Y vamos a determinar que el producto de estos términos A por D es igual a el producto de estos otros dos términos, B por C. Entonces, en una proporción van a intervenir 4 elementos. Vamos a colocar, partiendo de una razón, algunos valores. Vamos a encontrar algunas proporciones partiendo de la razón. La razón que teníamos hace un momento, decíamos la velocidad, distancia sobre tiempo. Distancia en kilómetros, tiempo en minutos. Si partimos que un automóvil recorre 1 kilómetro en 2 minutos, 1 kilómetro en 2 minutos, entonces 2 kilómetros los estaría recorriendo en 4 minutos. 3 kilómetros los estaría recorriendo en 6 minutos. 4 kilómetros en 8 minutos y así sucesivamente. Ahora, si tomamos dos razones que comentábamos, ya la anotamos como una proporción, es decir, 1 es a 2 como 2 es a 4, y establecíamos que el producto de estos números, 1 por 4 sería 4, debe ser igual al producto de estos otros dos números. 2 por 2 es 4. Cualquiera que establezcamos nosotros, podemos darnos cuenta que se debe de cumplir esta igualdad. Ahora, si comparamos 2 cuartos con 4 octavos, 2 es a 4, como 4 es a 8. Multiplicamos 2 por 8, 16, debe ser igual a 4 por 4, 16. Teniendo entonces esta noción, podemos entonces calcular algún dato desconocido. Tenemos entonces, si un automóvil sabemos que recorre 2 kilómetros en 4 minutos y nos preguntan ahora cuántos kilómetros recorrerá en 8 minutos. Kilómetros en esta parte sería una variable X desconocida. Y a esto vamos a conocer como regla de 3, porque tenemos 3 datos conocidos y vamos
a conocer un cuarto dato. Como ya establecimos anteriormente que este producto debe de ser igual a este producto, entonces como es una igualdad, ahora podemos decir que 4 por x, 4x debe de ser igual a 8 por 2, 16. Y x es igual a 16, el 4 que multiplica pasa dividiendo, x es igual a 4. Aunque ya lo habíamos determinado hace un momento, que 2 cuartos y 4 octavos son fracciones equivalentes, de esta manera podemos ya establecer con esta regla de 3 una cantidad desconocida. Podemos entonces ahora sí ya generalizar, porque estaríamos hablando ya con números reales, y podemos entonces calcular cualquier valor desconocido mediante esa comparación de dos razones. Si tenemos ahora que 2 es a 10, como 8 es a x, y queremos saber cuánto es el valor de x, empleando una regla de 3 normal, multiplicamos 2 por x, sería 2x, es igual a 8 por 10, que sería 80. Despejamos x y x es igual a 80 entre 2. 2 que multiplica pasa dividiendo y x sería igual entonces a 40. Podemos comprobar. 2 es a 10 como 8 es a 40. Multiplicamos 40 por 2 y me queda 80. Y multiplicamos 8 por 10 y me queda 80. Y entonces de esa manera ya podemos aplicar una regla de 3 de esta manera para proporciones. Otro ejemplo, podemos ahora decir que encontremos el valor de x en la siguiente proporción. Si tenemos que 10 es a 50, como x es a 75. Entonces, multiplicamos. De esta manera podemos establecer una igualdad. Si queremos primero 75 por 10, quedarían 750, es igual a 50 por x, 50x, y ahora el 50 que multiplica lo podemos pasar dividiendo. De cualquier forma, el despeje es exactamente la misma igualdad. 750 entre 50 nos queda exactamente 15. Cuando ya encontremos ese resultado, podemos ya invertir y decir que el valor desconocido x vale 15. Otro ejemplo con este proceso, nos piden ahora encontrar el valor de x si tenemos una proporción de 18 es a 24, como 30 es a x. 30 es a x. Si ya sabemos el proceso, entonces multiplicaríamos 18 por x es igual a 24 por 30. 24 por 30. X es igual a 24 por 30, esto sobre 18. Haciendo operaciones, 24 por 30 entre 18, nos queda exactamente 40. De esta forma, podemos entonces hablar de proporciones y hablar de una regla de 3 sencilla.
Esta regla de 3 nos permite resolver ya muchos problemas. Por ejemplo, si tenemos problemas de la siguiente forma, en una calificación, por decir, si en un examen de 16 reactivos equivale a 10 de calificación, en un examen de 16 reactivos o de 16 preguntas equivale a 10 de calificación, ¿cuánto será su calificación de un alumno que tenga 12 aciertos correctos? Entonces, se establece una regla de 3. Si 16 aciertos equivale a 10 de calificación, un alumno con 12 aciertos, ¿cuánto será su calificación? Con una regla de 3 podemos multiplicar 16 por x, es igual a 12 por 10, sería 120. X es igual a 120 entre 16, dividimos 120 entre 16 y nos queda 7.5. Es decir, la calificación de ese alumno sería de 7.5. Otro problema que podemos establecer con proporciones sería nos dicen que un automóvil recorre 60 kilómetros en 20 minutos. 60 kilómetros en 20 minutos. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en 60 minutos? Es decir, en una hora. Entonces, ya establecimos la proporción y ahora multiplicamos 20 por x, 20x, esto es igual a 60 por 60. 60 por 60. X es igual a 60 por 60, 6 por 6, 36, dos ceros, 3600, entre 20. X es igual. 3600 entre 20 serían 180. 180 kilómetros estaría recorriendo a esa misma velocidad. Otra aplicación de estas proporciones la podemos emplear en porcentajes. Por ejemplo, nos dicen que 40 equivale al 100%. ¿Cuál sería el porcentaje de 15? ¿Qué porcentaje representa 15 si sabemos que 40 es el 100%? Entonces, para saber qué porcentaje representa 15 de 40, establecemos la regla de 3. 40 por x es igual a 15 por 100. 15 por 100 serían 1500. X es igual a 1500 entre 40. Haciendo la división, 1500 entre 40 nos queda 37.5, es decir, 37.5%. 15 representa el 37.5% de 40. Ahora, si tenemos en otro problema que 30 representa el 100%, ¿qué porcentaje representaría 15? Si nos damos cuenta aquí, por pura deducción, 15 tendría que representar el 50%, por si en este problema tienen alguna duda del proceso. Vamos a demostrar con este proceso que aquí nos debe de dar exactamente 50%. Entonces multiplicamos 30 por x, 30x es igual a 15 por 100,
1500. X es igual a 1500 entre 30. Dividimos 1500 entre 30. Aquí si nos damos cuenta hay un múltiplo de 10, 10 entre 10. Esto sería un entero y nos podríamos dividir solamente 150 entre 3. 150 entre 3 exactamente son 50. Y esto representaría el 50%. De forma intuitiva ya habíamos hecho prácticamente esta operación. Ahora vamos a aplicar esas proporciones en la semejanza de triángulos. Vamos a aprovechar aquí para distinguir cuándo es la semejanza de triángulos y cuándo hablamos de congruencia de triángulos. La congruencia, estamos hablando de triángulos exactamente de la misma medida, iguales, forma y medida idénticos, pero a lo mejor están en otra posición únicamente. Por ejemplo, aquí estamos dibujando un triángulo en donde la base está en esta parte de abajo y aquí nada más lo estamos volteando, por decir de cabeza, donde la base ahora queda en la parte de arriba. Entonces la congruencia, recordemos que sus ángulos son idénticos y sus lados son idénticos. Y en la semejanza, la figura va a ser igual, pero los lados van a ser proporcionales. Por eso hablamos de una proporción, aprovechando el tema que estamos viendo, en semejanza. Entonces, semejanza, la figura es igual, pero el tamaño es diferente, el tamaño cambia. Dibujamos este triángulo, rectángulo, donde la base es 12 y conocemos este otro triángulo que está dentro, en donde la base es 4 y la altura de este pequeñito triángulo vale 3. Y nos preguntan cuánto sería la altura del triángulo grande, del triángulo mayor. Entonces podemos establecer ya dos proporciones, como ustedes gusten. Si comparamos primero el lado mayor, decimos que esta base, 12, es a esta otra base, que mide 4. Entonces la base es a esta base. 12 es a 4, como la altura, ahora, que es lo que no conocemos, la altura X del triángulo mayor, es a la altura del triángulo menor, que es 3. Podemos establecer esta proporción. O al contrario, si quieren primero comparar la base del triángulo menor con la base del triángulo mayor, 4 es a 12, 4 es a 12, como ahora la altura sería del triángulo menor, como 3 es a la altura del triángulo mayor, 3 es a X. Teniendo esas proporciones, el resultado nos debe de quedar igual. Podemos multiplicar de esta forma, es una igualdad, 4 por X me queda 4X es igual a 12 por 3, que serían 36. Despejando X es igual a 36 entre 4. Y 36 entre 4 me queda 9. 9 por 4, 36. Entonces X vale 9. La altura del triángulo sería 9. Y de esta misma forma podemos ver que el resultado es el mismo. 4 por X, 4X es igual a 12 por 3, 36. X es igual a 36 entre 4 y X es igual a 9. Nada más hay que tener cuidado cuando estemos trabajando con semejanza, comparar la base con la base, la altura con la altura, para establecer de forma correcta nuestras proporciones.